escudriñar. Hoy por la mañana hemos escudriñado la palabra de Dios. ¿Escudriñar qué es? Un poco más profundizar la palabra, ¿no es cierto? Tratar de entender, ese es escudriñar, ¿no? Entonces hemos escudriñado el libro de Evangelio Juan. Casi ya estamos terminando capítulo 6. Nos falta todavía entrar al capítulo 7. Entonces, para ser obediente, hermanos, a Dios, conforme a su palabra, es importante escudriñar las sagradas escrituras, ¿no? ¿A qué se refiere? A la Santa Biblia, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana, qué importante escudriñar la palabra de Dios. Tenemos diferentes tamaños de Biblia, ¿no es cierto? Esa es mi Biblia muy antigua. Una de las primeras Biblias que he manejado. Y ahora hay hermanos medianos, pequeños, de todo tamaño, de todo color, de letras grandes, pequeñas, de todo, ¿no? Entonces, hermanos, esas son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y también, hermanos, ¿por qué no decir como manual de funciones, ¿no? También como un catálogo, ¿no? Hermanos, es importante escudriñar. Si nosotros, hermanos, descuidáramos de escudriñar la palabra de Dios, quizá podemos equivocarnos, quizá podamos fallar. ¿Por qué sería esa falla? Por falta de escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar entonces había sido leer siempre constantemente la Biblia, constantemente. No les diré al día podamos leer tantas veces, sino cada uno, hermanos, según nuestro tiempo, donde estamos ocupados, usted puede programarse cuántas veces puedes leer la Biblia. Al leer estamos escudriñando. Al escudriñar también tenemos que entender qué estamos entendiendo o qué nos habla la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, como decía, es como un manual de funciones. Ahora un ejemplo. Conocemos artefactos. ¿A quién decimos artefactos? Puede ser un refrigerador. ¿Qué más tiene? Una televisión, celulares. Todas las máquinas, hermanos, tienen catálogos, ¿no? Hay así como libritos pequeños, son catálogos, ¿no? ¿Y para qué sirve, hermanos? Un refrigerador, usted compras aquí de una tienda de artefactos, compras, ¿qué te entrega? Sus instrucciones, su manual, ¿no es cierto? Un catálogo nos habla cómo tienes que conectar, cómo todo nos habla, ¿no? Y para conectar un refrigerador, tenemos que seguir, ¿no? A ese manual, a ese catálogo donde nos está guiando, cómo tienes que conectar, cómo, qué distancia puede estar conectado. Primero, ¿qué tienes que conectar? Todo en ese manual nos habla. Si usted, hermano, ese refrigerador, no cumple, según el manual, en su catálogo, lo que nos indica, a nuestra manera podamos instalar, conectar, ¿qué pasaría? Que se puede tener alguna falla, ¿no es cierto? Hasta podemos ser quemar, quizá está en 220, y entonces, mire, qué importante es, hermanos, el manejo de catálogo o manual, donde tiene una máquina, un artefacto. Y así también, hermanos, la Biblia para nosotros es un manual. Para cada cristiano, también para mí, ¿no? Para todos, ¿no? Y por eso había sido importante escudriñar, para que seamos obedientes. Cuando usted va a escudriñar la palabra, va a encontrar la palabra obediencia, palabra obediente, ¿no? Entonces, Dios quiere, hermanos, parte desde ese punto de vista. Dios quiere un pueblo obediente. Dios quiere hijos, hijas obedientes a su palabra. ¿Y cómo podamos ser obedientes? Escudriñando la palabra. El mismo, la palabra mismo es el que nos va
enseñar. Mire, en la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de la obediencia. Ese viene desde la casa, desde los hogares. ¿Quieres, hermanos, la palabra del Señor en el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, ¿no? Dice, hijos, nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pueblo de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Una palabra muy importante. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo tenemos que obedecer. ¿A quiénes, hermanos? A nuestros padres. Así hemos crecido, ¿no es cierto? Desde pequeños, desde el niño, hermanos, hemos crecido en el hogar, obediente a nuestros padres. Hay también hijos, hijas, desobedientes que no acatan órdenes de sus papás, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia siempre nos va a pedir, hermanos, que seamos obedientes a vuestros padres en todo y en todo aspecto. ¿Qué más dice la palabra? Porque esto agrada a quién, hermanos? A Dios. Cuando un pueblo, cuando un hijo o hija de Dios es obediente desde la casa a sus padres, esto le agrada al Señor. El Señor nos está mirando desde arriba. ¿Qué clase de hijos, qué clase de hijas somos? ¿O qué clase de pueblo es la iglesia de los Andes B? Si nosotros vamos a ser obedientes a la palabra, a nuestros padres, a nuestro Dios, esto le agrada a Dios, al Señor. Se gozan. En el hogar mismo, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos es obediente, el papá y la mamá se goza, se pone alegre porque el hijo es obediente. Pero hay también hijos desobedientes que no quieren cumplir, que no quieren acatar los órdenes de sus papás, sus instrucciones. Hay también pueblo desobediente, ¿no? Y para ello, hermanos, son las Sagradas Escrituras y donde podamos escudriñar, ¿no? Entonces, hermanos, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Dios no quiere un pueblo desordenado. Dios no quiere una iglesia desorden. No quiere Dios una familia, un hogar en desorden. Dios va a pedir siempre que nuestro hogar sea en forma ordenada, adecuadamente. Entonces, hermanos, Dios nos está mirando a cada uno, a cada familia, a cada iglesia, a cada pueblo. Hermanos, estos tiempos quieren levantarse la desobediencia, que no quieren acatar, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que orar. Cuando el pueblo, cuando un grupo no quiere acatar a la palabra del Señor, es triste, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor para que seamos obedientes. Para eso es importante escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que escudriñar cada día. Pablo igual nos habla acerca de la obediencia, dice, hermanos, aquí dentro de la iglesia, lo que en Colosenses nos habló es de nuestros hogares, ¿no? Debemos ser obedientes a nuestros padres. Ahora aquí habla a la iglesia, apóstol Pablo, a los hebreos, ¿no? Está en el Hebreos 13, 17, dice la palabra, obedeced a vuestros padres, dice, o a quién les dice, a la iglesia, a vuestros pastores. Pero escuchen, hermanos, está en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y quiénes son esos pastores? Ustedes nos llaman a nosotros pastores, ¿no? Buen día, pastor. Buenas tardes, pastor. Nos dicen con ese nombre, ¿no? Ya estamos acostumbrados, quizás los primeros años, primeras veces, recibir esa palabra pastor era algo extraño, pero como muchos años nos hemos acostumbrado con ese nombre, ustedes nos dicen pastores, ¿no? Acá dice, obedeced a vuestros pastores.
sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor que está aquí, el maestro dominical, el obrero local, ese pastor no está por su gana, hermanos, acá, el estar acá predicando la palabra. Hay una orden. ¿Desde dónde vienen, hermanos, los pastores o los obreros locales? Nosotros manejamos obreros locales, ¿no? Pastores locales también. ¿De dónde vienen, hermanos? De nuestra junta mensual mismo. Da y designa, hermanos, a las iglesias. Y entonces ellos están designados. Entonces a estos pastores o a estos hermanos tenemos que entonces obedecer a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Tenemos que estar sujetos, hermanos. Iglesia Los Andes B. A los pastores, ¿quiénes van a venir al año? O los pastores actuales que están acá. Debemos estar sujetos a ellos. Obedeciendo a ellos. Porque ellos vienen. Ellos velan, hermanos, la iglesia. Ellos velan vuestras almas. Entonces nosotros tenemos que cumplir, hermanos. Dios quiere esta obediencia a su pueblo. En esos tiempos, hermanos, un poco quiere levantarse. Hay grupos que quieren levantarse con la desobediencia. Debemos ser un pueblo ordenado, en orden, obediente. Y cuando Dios ve esta clase de pueblo, Dios se goza, se alegra. Y para eso, hermanos, es importante escudriñar la palabra del Señor. Ahorita vamos a ir a escudriñar. ¿Qué más dice? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tampoco, hermanos, en la iglesia Dios quiere que estemos quejándonos, protestándonos, o hacer alguna parte. No quiere Dios. Esto no es provechoso para Dios. No es provechoso para la iglesia, para nosotros mismos. Y entonces, qué importante ser obediente y ordenado. Así sea un pastor, hermano, les repito. Nuestra junta mensual antes era peor. Quizá tenemos pastores todavía deletreando, pastores que no han pisado a las casas superiores. No son nuestros pastores, nuestros maestros, no son grandes teólogos, no son licenciados en la teología. Por ello, hermanos, es importante el respeto. Así decía un pastor que no esté dando la lectura perfectamente, debemos obedecer a él, porque es el pastor. Entonces, hermanos, Dios quiere así, un pueblo orden, un pueblo que se viviera en orden, obedientemente a sus padres, a sus pastores, no quejándose. Sino, si el pastor, hermanos, también es humano, el pastor puede equivocarse, el pastor puede fallar, y para ello, pueblo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar. ¿Qué va a pedir a Dios? Señor, dé sabiduría al pastor porque está equivocándose. Necesita, Señor, tu sabiduría, tu poder, Señor, necesita. Ese es un aporte, hermanos, muy valioso. No solamente quejarnos, no solamente criticar al pastor, sino orar. Esa es una buena obra. Una buena obra, provechoso para nosotros mismos, para el pueblo, para Dios. Entonces Pablo siempre nos encarga que debemos siempre vivir en la obediencia. Y estas palabras quizá pocas veces hablamos, ¿no? Es importante en este tiempo donde podamos, hermanos, estar viviendo. Y un día también el apóstol Pedro le dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Los apóstoles también tenían este concepto. Tenían este concepto. Apóstol Pedro dice en el Hechos capítulo 5, versículo 20, ahí dice, hermanos. Pedro dice esta palabra en el libro de Hechos. Respondiendo Pedro y a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces eso es importante, hermanos, obedecer a Dios. Un hombre acá, quizá, hermanos, nos puede pedir o puede equivocarse, pero qué mejor es obedecer primero a Dios. ¿Tienen más, hermanos, nuestras recomendaciones? No, es importante, hermanos, las recomendaciones, que el pueblo estemos obedientemente viviendo según a la palabra del Señor. Hay en estos tiempos grupos que quieren, hermanos, manejar o quieren vivir a su manera. No, no puede ser eso. No puede ser, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que orar por nuestros grupos. Nuestra junta mensual, tenemos un equipo de evangelización, ¿no es cierto? Tenemos un equipo de evangelización. Actualmente no está en nuestra junta mensual, está en sector Achechcala. Hay que orar por este grupo de evangelizadores. Tenemos que orar. Hay quienes están encabezando los pastores, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que orar. Este grupo de evangelizadores, hermanos, a ver, escuchen, no es independiente de la junta mensual. No es independiente, es dependiente a nuestra junta mensual. Porque es dependiente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer a la junta mensual. Tiene que ser un grupo ordenado. Entonces, si nosotros queremos salir fuera de este marco, no puede ser provechoso, ¿no? Entonces, cada grupo, cada hermano, cada hogar, tenemos que orar para que nuestro hogar sea provechoso para Dios. Que desde arriba venga bendiciones a un pueblo, a un hogar que está viviendo en desorden, en desobediencia. ¿Vendrá bendición desde el cielo? A ese hogar donde está viviendo en quejas, en peleas, en pleitos. ¿Dios bendecirá bendiciones a ese pueblo, a ese hogar? No va a ser provechoso. Dios quiere un hogar donde reine esa paz, el mutuo entendimiento entre nosotros, un respeto mutuo. Tenemos que, hermanos, en estos tiempos es importante escudriñar la palabra del Señor. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, ¿no? Hemos hablado acerca de la obediencia. Ahora, ¿cómo nosotros podamos ser obedientes, hermanos? Escudriñando la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, estas sagradas escrituras, la Santa Biblia, es gran utilidad de la Biblia. La gran utilidad de la palabra, perdón. La Biblia es de gran utilidad que nos sirve, hermanos, a cada uno de nosotros. Es útil tener la Biblia en tus manos, en tu casa, en el viaje, portar, ¿no? Hay Biblias pequeñas. Qué mejor, hermanos, siempre estar con la Biblia. La Biblia es de gran utilidad. Entonces tenemos que siempre estar manejando. ¿En dónde dice esto, hermanos? A ver, vamos a buscarnos. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 y 6, dice la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y entonces, hermanos, Pablo dice, escudriñar la palabra de Dios había sido útil. Había sido muy útil, hermanos, yo considero de esa manera. Esta palabra es inspirada por Dios, no por el hombre. Usted, tomemos, inspirada por Dios, dice la palabra del Señor, ¿no?
toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces es palabra de Dios. No es palabra de profeta, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Tampoco es palabra del apóstol, no, es palabra de Dios. ¿Para qué? Es útil para enseñar. Y esta mañana, en nuestro maestro dominical, el Evangelio Juan nos ha enseñado de la palabra de la Biblia. ¿O de cuál libro ha enseñado esta mañana el pastor Rudy? Es de la Biblia. Entonces, ¿qué está haciendo el maestro dominical? Nos está enseñando a la iglesia de los Andes de el capítulo 6. ¿De qué era el tema, hermano Fernando? ¿De qué era el tema? La tormenta en el mar. La tormenta en el mar, ¿no? Se asustaron. Entonces, hermanos, hemos escudriñado la palabra de Dios. Nos está enseñando. ¿Para qué? Para que el pueblo, hermanos, sea enseñado, que camine, hermanos, por este camino estrecho correctamente. Obedientemente, hermanos, a la palabra del Señor. Estamos enseñados, ¿no? El maestro nos enseña en cada iglesia. ¿Y maestro de qué habla? De la Biblia. Porque esta Biblia es inspirada por Dios. No es cualquier libro. Nos está enseñando de la palabra de Dios, ¿no? Cómo debemos ser, cómo debemos confiar, cómo debe recibir una sanidad, ¿no? En todo aspecto nos enseña la Biblia. Nos enseña, hermanos, de todo, hermanos, de las leyes, de la salvación, de todo, hermanos, en la Biblia, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, qué importante había sido, hermanos, la Biblia. Acá dice con Timoteo lo que hemos leído. El apóstol Pablo nos revela el poder y la utilidad de la Escritura, afirmando que toda la Biblia es inspirado por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Estos 4 propósitos fundamentales demuestran cómo la palabra de Dios actúa en la vida del creyente, transformando su mente, su corazón. Mire cómo la palabra del Señor nos transforma. Al escuchar, hermanos, nos está transformando la mente, la palabra del Señor. ¿O no es así? Nos transforma la mente, la palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más nos hace la palabra del Señor? Nuestra mente y su corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios. También nuestro corazón, ¿no? Entonces, para que podamos todos vivir, ¿no?, conforme a la palabra del Señor, que sea agrado para nuestro Dios, nuestras vidas. Entonces, hermanos, a través de la palabra del Señor estamos aprendiendo cómo vivir, cómo agradar al Señor. ¿Qué más nos dice? A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos y principios que nos guían en cada uno de estos aspectos vitales para vuestro crecimiento espiritual. También, hermanos, al escudriñar la palabra del Señor, estamos en un crecimiento. Al escudriñar estamos creciendo. Hay un crecimiento. No porque estás informándote de la Biblia y estás creciendo espiritualmente. Pero si no escudriñáramos, hermanos, no daríamos la lectura bíblica, ¿cómo podamos crecer? ¿Cómo podamos mejorar? ¿Cómo podamos ser obedientes? ¿Cómo podamos ser ordenados? ¿Y cómo puede ser útil? ¿Y cómo puede cambiar nuestra mente, ser transformado? Si no a través de la palabra. Es importante, estimados hermanos y hermanos, porque en ese tiempo todos nos quejamos que no hay tiempo. Yo también me quejo igual, no hay tiempo, no tengo tiempo, no hay tiempo. Pero tenemos que sacar, hermanos, ese tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Como decía esta mañana, si nosotros no vamos a manejar esta Sagrada Escritura, quizá podamos equivocarnos
Acá dice una anécdota de esta manera. Quiero leérselos, hermanos, esta anécdota dice de esta manera. Porque este hermano estaba equivocado. Quizá este hermano no ha escudriñado la palabra del Señor. Un día se acerca al pastor, dice de esta manera. Ahí me voy a dar la lectura, es una anécdota. Un ejemplo para que podamos entender. No estoy indicando a ninguna vida, a ningún matrimonio, a ninguna familia. Dice, las Sagradas Escrituras son como un manual de los artefactos, maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Que orientan su correcto manejo. Al escudriñar la palabra nos enseñan el correcto manejo. Las Escrituras sagradas dirigen nuestras vidas en materia espiritual. Cuando una persona no lee, no escudriña la palabra de Dios, corre el riesgo de cometer errores de acuerdo a sus propios malos deseos. Hay una desventaja, ¿no es cierto? Cuando un cristiano, cuando un hijo, hija de Dios, no escudriña, no lee la palabra, hermanos, dice, corre el riesgo de cometer errores. ¿Por qué va a cometer errores? Porque no escudriña, hermanos, ese hermano. No lee la palabra del Señor. Y entonces su vida espiritual está en un riesgo. Puede cometer un error. Ese dice acá en esta anécdota. Puede cometer errores. De acuerdo a sus propios malos deseos. No va a ir, digamos, a ese manual, a ese catálogo, sino a su manera va a querer manejar, hermanos, la Biblia, su vida, su familia, la iglesia o el grupo. Y entonces esto sería un erróneo. ¿Qué más dice esta anécdota? En una ocasión, a ver, piensen, hermanos, seguramente este hermano no escudriña, por eso le pregunta al pastor diciendo esas palabras. En una ocasión, un pastor versado muy bien en el conocimiento de la palabra de Dios, recibió en su oficina para una entrevista a una persona que asistía parcialmente a su congregación. Entonces seguramente se mantuvo un hermano que asistía a su congregación y venía a visitar a su oficina. ¿Con qué pregunta viene este hermano a su oficina del pastor? Pastor, dijo, quiero tener una amistad con una hermosa mujer viuda. El hermano está preguntando al pastor, ¿no? Dice así, repito una vez más, pastor, dijo, quiero tener amistad con una hermosa mujer viuda. Ella es dulce, bella, maravillosa. Cuando oro, siento deseo ardiente de casarme con ella. Pero todavía tengo a mi esposa. Escuchen más, todavía tengo a mi esposa y a mis hijos. Esta pregunta, ¿usted qué puede responder? El hermano dice, le pregunta al pastor, cuando yo oro, dice, siempre a la mente me llega una hermosa mujer que es viuda. No, ella me viene con ella quiero casarme, dice. No. Y esa pregunta le pregunta al pastor, ¿no? Pero todavía dice, vive mi esposa, tengo mis hijos. ¿Y qué va a responder el pastor? ¿Va a decir, está bien? ¿Casate? ¿Va a decir, está bien? No, pero si el pastor no va a saber escudriñar la palabra o no lee la palabra, puede dar malos consejos. Por esta manera el pastor, el hermano, debe escudriñar la palabra, tiene que saber. ¿Qué responde el pastor? El pastor le dijo, olvide ese de inmediato, porque ese deseo es del diablo. Le responde, hermanos, con una palabra muy fuerte, ¿no? Al hermano, ¿no? El pastor dijo, olvide eso de inmediato. Inmediatamente olvídese, dice. ¿Por qué va a olvidarse, hermanos? Porque tiene esposa todavía, tiene hijos. Y el pastor no puede dar consejo, pues entonces está bien, entonces casate con ella. No, olvide de inmediato, porque ese deseo es del diablo. Un buen consejo del pastor. Por más que se enoje este hermano, le da esta respuesta.
¿no? ¿Y qué le insiste el hermano? Oh, dice, no, no, dijo él, el joven, ¿no? O el hombre. Este deseo no es del diablo, dice. El hermano que está preguntando, dice, no es del diablo. Cuando oro el Espíritu Santo, me habla al corazón y me dice que mi esposa original no es exactamente la clase de mi costilla que calza en mi costado. Mira su concepto. No es, dice, según él, ¿no? Mi esposa actual es más bien una espina en mi carne. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo que esta viuda es exactamente mi costilla perdida, la que calza exactamente en mi costado. Mire cómo, hermanos, este hermano, ¿por qué hace estas preguntas? Porque este hermano, supongamos que no escudriña la palabra del Señor, no lee la palabra de Dios, por eso no sabe, hermanos, por no seguir este manual. Por eso, hermanos, aquel que no lee, que no escudriña la palabra, está en un riesgo su vida espiritual, porque así pueden esos deseos malos pueden venir, hermanos, por falta de escudriñar la palabra del Señor. Entonces, acá este hombre, por falta de escudriñar la palabra del Señor, esas preguntas hace. Mira, hasta utiliza el Espíritu Santo, dice, habla yo cuando oro. Un hermano extraviado, ¿no? Un hermano que no escudriña las escrituras, ¿no? Entonces, por eso está en un riesgo. Por eso les digo, estimados hermanos y hermanos, qué importante escudriñar la palabra de Dios y también entender. No es solamente leer, no he leído, o ya he leído 3 veces, pastor. Pero si no has entendido, de nada no vale, hermanos. Tenemos que entender. Y para entender, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Si no entiendes, 3 veces has leído un versículo y no has entendido, nos falta sabiduría. No hemos entendido. Entonces, ¿qué debo hacer? Doblar rodillas. Señor, necesito esa sabiduría de Salomón para poder entender. 3 veces he leído este versículo, pero no entiendo, Señor. Ayúdame. ¿El Señor nos va a escuchar o no nos va a escuchar? Nos va a escuchar. Si nosotros de verdad vamos a pedir ayuda, nos va a mandar esa sabiduría y vamos a entender. Y así no vamos a estar en un riesgo nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, esta anécdota, esta parábola nos enseña eso. ¿Cómo, hermanos, justifica que su esposa no es su costilla? Y el que está orando, ese es exactamente su costilla. Es erróneo, pues. A su deseo, a su manera, a su propio pensamiento humano, está hablando estas cosas, porque no está guiado por el Espíritu Santo. ¿O no, hermanos y hermanas? ¿No? Entonces, qué importante es escudriñar, leer la palabra del Señor. El pastor le responde sobre esa palabra. Eso no es del Espíritu Santo, es del diablo. Volvió a decir el pastor. El pastor no se retracta. Las mismas palabras le dice al hermano, no. Es mentira. Esa palabra no es del Espíritu Santo, porque ese deseo es del diablo. Por segunda vez le responde, es del diablo. Olvídese de inmediato. ¿Y qué debe sentir, hermanos, el hermano que vino a la pregunta? Que está triste, ¿no es cierto? Con una respuesta triste. Pero debe ser eso. Debe ser eso, hermanos. No nos enojemos. Y el pastor puede responder esas palabras. Quizás no es a nuestro agrado, pero el pastor va a responder. Si el pastor ha escudriñado la palabra del Señor, va a responder correctamente lo que dice la palabra, lo que dice el manual. Por eso es importante, estimados hermanos, hermanas, escudriñar la palabra del Señor. Estamos hablando de la obediencia. De esa manera vamos a ser obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, a nuestro Señor. Caso contrario,
estaríamos en un riesgo o estamos erróneamente viviendo, hermanos. Tenemos que, hermanos, cada uno en esta mañana examinar. Mucha gente comete el mismo error. Acá dice, con esto termino. Mucha gente comete el mismo error cuando no conoce las sagradas escrituras. Hay un pastor tiene que captar. Cuando pregunta al pastor cosas fuera de la Biblia, no, este hermano falta escudriñar la palabra del Señor. Porque la capta directamente, porque dice, mucha gente comete el mismo error cuando no conoce las Sagradas Escrituras. Ora contra la voluntad expresa de Dios. Si una persona casada desea, hombre o mujer, se une a otra persona, comete adulterio. Esa dice la palabra. Por eso el pastor ha rechazado de inmediato. Fornicación. Ellos no heredarán en el reino de Dios. Pastor estaba dando una respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, por eso también es importante que nosotros podamos orar por nuestros pastores. El pastor vela, hermanos, por nuestras almas. Y por eso debemos orar. Debemos orar porque el pastor, repito una vez más, si al año vienen otros pastores, debemos respetar acá, ¿no? Porque son nuestros pastores. Debemos respetar a ellos, debemos ser obedientes y tenemos que sujetarnos a él. Si el pastor dice, debemos ser sujetos a él, porque el pastor está diciendo esa palabra o esa orden y debemos cumplir. Y no debemos hacer ningún desacato. Entonces Dios quiere y así cada uno de nosotros. Por todo eso es necesario asistir normalmente a las reuniones y escuchar atentamente la palabra de Dios. Que bueno, hermanos, también por un lado nos ayuda congregarnos cada domingo, estar en ese lugar. Si usted viene al mes 3, 2 veces, también esto no es agrado al Señor. Entonces nosotros tenemos que ser un pueblo obediente, un pueblo ordenado, ¿no? Entonces estamos en el 2 Timoteo 3, 16, ¿no es cierto? Ahí es el que nos habla la palabra del Señor acerca de escudriñar, para que seamos obedientes. Estamos hablando acerca de enseñar. La Biblia, hermanos, es el que nos enseña cómo podamos conducirnos nuestras vidas, cómo podamos responder, cómo yo puedo crecer, cómo puedo mejorar, cómo puedo ser transformado mi mente, mi corazón. ¿Quién nos enseña? La palabra de Dios. El pastor no trae, hermanos, otro libro, trae la Biblia. Sí, puede ayudarse con algún comentario, con alguna anécdota, alguna ilustración, puede, pero central de lo central es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Redarguir. ¿Qué significa, hermano, redarguir? La Biblia tiene el poder de, palabra redarguir también es su sinónimo reprender, ¿no? La Biblia tiene el poder de reprender, convencer, es señalar las áreas en donde necesitamos cambiar, ¿no? Nos reprende. La Biblia, cuando algo estamos cometiendo, nos reprende. Alto, como el pastor. Olvídese de inmediato, ¿no? Nos está reprendiendo. Alto. Olvídese o guárdese. Estás equivocado. Ese es reprender. ¿Y de dónde sacamos? Aquí de la Biblia, donde dice el apóstol Pablo en 3:16, ¿no es cierto? Ahí estamos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, para eso es las Sagradas Escrituras. Eso es lo que acá nos dice la palabra del Señor. Tu palabra es lámpara que alumbra mi camino, ¿no? David decía estas palabras. Entonces, hermanos, ¿y qué más dice la palabra del Señor en donde redarguir? Reprender, convencer, ¿no? Y ese es el que nos enseña la Biblia, de poder reprender. Si no leo la palabra, ¿cómo yo puedo reprender? ¿Cómo les puede tomar atención? No, primero yo debo prepararme, primero debo escudriñar, primero debo leer la palabra de Dios para poder reprender, para redarguir o para enseñar.
El maestro, el pastor debe primero conocer este manual. Entonces, hermanos, ustedes también tienen que aprender. Eso es lo que nos dice. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios parece redarguir. Vamos a reforzar con esa palabra. Pablo igual dice, en el capítulo 4, versículo 12 dice en el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este dice apóstol Pablo, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Así será? La palabra de Dios es dulce, es miel, también es fuego, un fuego consumidor, también es miel. La palabra de Dios es todo para nosotros. Hermanos, en esta mañana eso es lo que dice el apóstol Pablo, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra, hermanos, lo que vemos en esa Santa Biblia, es como una espada de dos filos. No es doble filo. Yo sí escuché, hermanos, doble filo. No, estaríamos equivocados. No es doble filo. De dos filos. ¿No? De dos filos dice la palabra, no doble. No doble llevaría a otra cosa. Pero no, la Biblia es una espada como de dos filos, más cortantes, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es así la palabra del Señor. Entonces esa palabra es el que nos transforma nuestra mente, nuestro corazón. Por eso es importante, hermanos, redarguir la palabra de Dios, reprender. Si en algo estamos cometiendo, fallando, tenemos que reprender. Necesita una reprensión, necesita una corrección para que sea convencido. Corregir. La Escritura no solo muestra nuestros errores, sino que también nos orienta hacia la corrección y restauración. Escuche esta palabra. La Escritura, la palabra de Dios, no solo nos muestra errores, tomen muy en cuenta, no solamente nos muestra puros errores, sino que también nos orienta, hermanos, nos enseña, nos orienta, hermanos, nos capacita hacia una corrección y restauración espiritual. Esa es la Santa Biblia, hermanos, la palabra del Señor. Nos orienta para una corrección y restauración. ¿Qué más? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Salomón dice en el 3, 11, 12, hijo mío, no menosprecies la corrección de Jehová. Está en el Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, dice, hijo mío, no menosprecies la corrección de Jehová, ni te fatigues de tu reprensión, porque Jehová al que ama, reprende, como el padre al hijo a quien quiere. Hermanos, el Señor no es el Señor un Dios ciego. Dios sabe, hermanos, a quién reprender, a quién corregir, a quién restaurar, ¿no? Hijo mío, no menosprecies la corrección de Jehová. Jehová, hermanos, siempre nos va a corregir por bueno, no por malo, hermanos. Entonces, estimados hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno, donde nos corrige. Esa corrección, hermanos, es su reprensión, con ese no te fatigues, no nos molestemos, porque es una buena reprensión, una buena corrección, porque Jehová al que ama, reprende, hermanos. Al que ama, dice, reprende, porque le quiere, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros siempre vamos a reprender a nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿Será mejor que a nuestros hijos, mire, está hasta altas horas y hacer despertar a las 6 de la mañana?
¿Está bien o está mal? Tu hijo ha estado estudiando hasta 3 de la mañana, hasta 4 de la mañana. Y nosotros vamos a hacer despertar a las 6 de la mañana. Y otros decimos, ¿no? No, hasta tarde ha estado nuestro hijo, no, que duerma nomás hasta 10 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, que duerma. No, ¿será que es un mal consejo? Hacer despertar y enseñar. ¿Por qué? Porque le queremos a nuestro hijo, para que cuando sea como nosotros, sea un buen papá. Cuando sea como nosotros, como ustedes mamás, sean buenas hijas. Porque a nuestros hijos reprendemos no por malo, es por bueno. Para que nuestros hijos sean buenos, nuestras hijas sean buenas, responsables, respetuosos, obedientes. Eso no es por malo. Enseñar a trabajar no es malo. Hacer estudiar no es malo. Hacer despertar tampoco no es malo. Porque queremos a nuestro hijo que un día que no sea flojo, sea más bien un trabajador, que despierte, que aprenda qué es vivir, ¿no? Qué es ser responsable. Hermanos, la Biblia siempre nos va a orientar cosas buenas. Estimados hermanos, en esta mañana, estas palabras quiero compartir. Hemos hablado acerca de la obediencia. Ahora nosotros en esta mañana podamos examinarnos. ¿Qué clase de hijos somos? ¿Yo qué clase de hijo soy en esta mañana? ¿Soy un hijo obediente a Dios? ¿Soy obediente a los pastores? ¿Soy obediente a mis padres? ¿Qué clase? Si algo nos faltamos, hermanos, quizá como ese hermano lo que ha preguntado al pastor, quizá puede estar equivocado en nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, en esta mañana podamos venir aquí a hablar con Dios. Señor, creo que estoy equivocado. Te necesito, Señor, en esta mañana, en este momento. Ayúdame. Necesito reprensión. Necesito corrección para que yo no esté en un riesgo. Señor, sea algo provechoso mi vida para ti. Hermanos, en esta mañana podamos orar. Tenemos unos cuantos minutos. Oremos, hermanos, en esta mañana.